Hola a todos. Hoy es domingo, 2 de agosto de 2026, y está con nosotros nuestro querido amigo Eric. Bienvenido de nuevo, Eric. Espera. ¿Pero qué demonios pasa ahí? ¿Qué está pasando? Perdón. Se ha puesto a reproducir solo su video de YouTube. Los duendes están haciendo de las suyas. Sí, está pasando algo. Larry, déjame empezar por lo que ocurrió anoche. Donald Trump dijo por fin que canceló el ataque contra Irán, que se suponía que iba a atacar todas esas infraestructuras civiles, las redes eléctricas, todo lo que hay allí. Y de nuevo, volvemos a lo mismo. ¿Cuál es tu interpretación de lo que ha pasado? Se suponía que iban a atacar Irán el viernes por la noche, y anoche no ocurrió. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo lo entiendes? Your understanding of that. I think there's a debate. Sí, creo que hay un debate intenso dentro de la administración Trump, en primer lugar. Y en segundo lugar, al parecer los saudíes y algunos otros, supongo que otros como los cataríes, probablemente le comunicaron a Trump, no hagas esto, porque Irán dijo que van a volar todas nuestras refinerías y todas nuestras... Si atacáis alguno de esos objetivos de los que hablasteis en Irán, centros de poder, refinerías, instalaciones nucleares, ellos van a destruir los nuestros y tendremos que abandonar nuestros países. Algo tan grave puede haber obligado a Trump a dar marcha atrás. Sí es. Quiero decir, todas las señales estaban ahí. Las embajadas, las advertencias para que la gente se marche, se mantenga alejada, no vaya a esas zonas, etc. Pero Trump dijo que por ahora ha cancelado la operación. Ya veremos. Aún es temprano. Quiero decir, son aproximadamente las 6:30 de la tarde en Toronto, así que veremos. A veces los bombardeos empiezan por la noche. En el pasado también han empezado por la mañana, así que quién sabe. Son las 5:30. It's 5:30 in It was at Tehran. 5:30. Yeah. Fue a las 5:30. Sí. Si hubieran querido atacar, tuvieron la noche pasada y la anterior. Creo que ese era el mejor momento para que empezaran la guerra. What? Yeah, I mean, remember they'd also Sí, said that quiero decir, recordad que también habían dicho que uno de los problemas era que les preocupaba el efecto que tendría en los mercados. Hundiría la bolsa. Si lo hacían el domingo, podría hundir la bolsa y disparar el mercado del petróleo. drive the oil market way up. Let me just read what Donald Trump put out. It says the United States is Déjenme leer lo que ha publicado Donald Trump. Dice que Estados Unidos está preparado y listo para actuar contra la República Islámica de Irán con unos niveles de terror militar, fuerza y poder no vistos desde la Segunda Guerra Mundial. A pesar de ello, Irán y otros países de Oriente Medio nos han pedido que suspendamos cualquier ataque en esa zona, porque según él, eso incluiría la apertura inmediata, completa y total del estrecho de Hormuz y el fin de la amenaza nuclear de Irán. No sé cuál era la amenaza nuclear de Irán. It's just part of the narrative he has to create. Now, No es más que parte de la narrativa que tiene que construir. Irán ya ha dicho en el pasado que habían enviado un mensaje a Estados Unidos. Si no se encontraba una solución razonable, Irán haría una demostración de un arma nuclear. Insisto, no sé si esa información salió de Pakistán. No sé si era desinformación de Pakistán o información legítima. Pero lo único que hacemos, independientemente de lo que hagan en el ámbito nuclear, es ir al estrecho de Hormuz, y está muerto. Lo estoy viendo ahora mismo. Veo 2 barcos pasando para salir y uno entrando. Y ya sabe, no hay nada con el ICE activado en el lado omaní. Así que bueno, está cerrado. No entra ni sale nada. it's shut down. Nothing's coming in and out. Sí, esta vez dijo que fueron Irán y países de Oriente Próximo quienes le pidieron que no atacara. Y la agencia iraní Fars News Agency dijo, tras consultar, ya sabe, a uno de los responsables iraníes, que Irán no pidió a Estados Unidos que no atacara. Dijeron que si respondían, sería de la misma manera o quizá intensificando la respuesta. Pero los países de Oriente Próximo, creo que básicamente Arabia Saudí se encuentra ahora mismo en una posición muy frágil.
Right. We had Tuvimos informaciones de que Arabia Saudí habló ayer con Donald Trump. yesterday. Mhm. Yeah, no, I'm sure. Sí, no. MBS Estoy seguro de que probably MBS le llamó y le dijo, oye, no hagas esto porque nos van a machacar si lo haces. clobbered if you do it. Yeah. It says the total opening of the Strait of Habla de la reapertura total del estrecho de Hormuz. Y de nuevo, la parte iraní dijo que no habían hablado de ello, que no tenían ningún tipo de acuerdo para abrir el estrecho de Hormuz. En el caso de este estrecho, se vuelve a la misma situación. Se repiten las mismas condiciones que había antes del memorando de entendimiento, Larry. ¿Ve alguna señal de que tengamos condiciones distintas a las que teníamos antes de la firma del memorando de entendimiento? What we had before the signing of the MOU? No, no. Again, this is. No, no. Una vez más, el equipo de Trump tiene que estar completamente desconcertado, porque ya sabe, por un lado, él no deja de volver a esas opciones militares. Vamos a aplastar a Irán. Pero luego nos dicen que entre bastidores, el general Kane, presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor, y el almirante Cooper, jefe del CENTCOM, le han dicho, oiga, en realidad tenemos existencias limitadas de armas, y si lanzamos este tipo de ataque, tulken setala in fetu que usted cree que va a tener. Mema smas mermasa que no puedo reinfar. Luego está la creciente escasez de diésel y combustible de aviación, y además una escasez mundial. Then on top of that, it's a global shortage. So, so far the U.S. economy hasn't really been. Bueno, hasta ahora la economía estadounidense no se ha visto realmente golpeada por ello, pero ha empezado. Estaba hablando con un camionero en esta conferencia a la que asisto, y bueno, dice que los precios están subiendo, así que tienen algunos problemas. Una historia que en cierto modo no se ha contado es lo mala que es la comida para los marines estadounidenses desplegados como parte de esta unidad expedicionaria de Marines, la MAU, la que estaba en el Boxer. Es una comida tan mala que probablemente no se la darías ni a un perro. Recibí correos electrónicos de la madre de uno de esos marines. Me envió fotos y mensajes de texto en tiempo real de cuando se comunicaban con su hijo. Y el chico estaba realmente muy delgado cuando volvió a casa. The kid was really skinny when he got back home. And then yesterday at the conference, this other woman comes up to me. Y ayer, en la conferencia, se me acercó otra mujer para hablar conmigo. Me dijo que su hijo era marine, que acababa de estar desplegado frente a la costa de Irán y que ya había vuelto. Y yo le dije, sí, he oído que han tenido algunos problemas con la comida. Y ella dijo, madre mía. Así que entró de lleno en el tema y me dijo, mira esto. Tenía una foto de una de las comidas. Dios mío, no tenía nada. Solo de verla me dieron arcadas. Así que, mientras Trump está haciendo toda esa gran puesta en escena de una política, no están cuidando de las tropas. Y eso ha generado problemas reales de moral y, francamente, problemas de preparación entre esas tropas. Así que Trump realmente lo ha convertido en un desastre. So Trump's really made it. It's a disaster. ¿Dónde tienen desplegadas a estas tropas, Larry? Las están utilizando. Básicamente, ¿te refieres a las tropas que están en los portaaviones? Well, they're on the Marine. They're on the Están en la MEU. Están en buques como el Boxer. No es como un portaaviones. Uno de los buques tiene una especie de cubierta para que aterricen helicópteros, pero son buques diseñados para apoyar operaciones anfibias. Así que, estrictamente hablando, no forman parte del grupo de combate de un portaaviones. Pero lo que digo es que si a los marines les están dando de comer así, no está bien. Y de nuevo, esta mujer confirmó ayer, oye, mi hijo también perdió peso. Ya sabes, Evasor. Y necesito una foto. and she, pulled up a picture. Sabemos que los destructores no eran suficientes, al menos según el mando en Europa. Dijeron que uno de los comandantes en Europa afirmó que no disponen de suficientes sistemas de defensa aérea ni de defensa para Israel, para ayudar a Israel, para defender a Israel. Y Well, the destroyers, they're gonna Bueno, sí, los destructores. Ese era el comandante del mando europeo.
y al parecer tiene algunos destructores asignados a su mando, y pensaban situarlos frente a la costa de Israel para proporcionar, voy a por mi café, para proporcionar cobertura de defensa aérea, si podían. Insisto, los misiles que llevan esos destructores son limitados, quiero decir, tienen una cantidad limitada, así que si hubiera algún tipo de ataque intenso y masivo, también podrían agotarlos rápidamente. Y entonces, esos buques tendrían que navegar de vuelta a otro puerto y en ese puerto cargar las armas en esos sistemas de lanzamiento vertical. ¿Cree que si realmente pensaban atacar Irán en serio, necesitaban acercar todos esos portaaviones a los puertos iraníes, al sur de Irán, no sé, al Golfo Pérsico? ¿O podrían haberlo hecho sin acercar los portaaviones a Irán? Bueno, acercar los portaaviones ayuda a los aviones, ya sabe, les acorta la distancia de vuelo. No estoy seguro de hasta qué punto los mandos estadounidenses están dispuestos a que aeronaves de Estados Unidos sobrevuelen Irán, porque creo existe una preocupación creciente de que el sistema de defensa aérea iraní ha mejorado, no se ha debilitado, y por tanto podrían llegar a tener capacidad para derribar algunos de esos aviones. Por eso creo que han preferido utilizar armas a distancia, como los Tomahawk, los JASSM o incluso los Hayden. No es mucha distancia de seguridad, pero algo es algo. Donald Trump dijo, a raíz de esta petición, que viene de Irán y de los países de Oriente Medio, he aceptado, por el bien futuro del mundo, y también por la supervivencia y el éxito y la prosperidad de Irán, cancelar el ataque, siempre que podamos llegar rápidamente a un acuerdo con Irán. ¿Cuál es ese acuerdo, Larry, del que está hablando después de violar todos los términos del acuerdo nuclear? Habla de un acuerdo. ¿Qué es eso en su mente? No lo sé. Sinceramente quiero decir, cambia de un día para otro. Puede que quiera lograr un acuerdo nuclear, pero Irán ha dejado muy claro que no va a hablar de nada relacionado con armas nucleares, ni de un acuerdo nuclear, hasta que se cumplan los otros elementos del memorando de entendimiento. Eso significa sacar de una vez a Israel del sur del Líbano, permitir que Irán ejerza control sobre el estrecho de Hormuz, levantar las sanciones petroleras, levantar el bloqueo y desbloquear los activos. Eso es lo que exige Irán, y no veo que vayan a ceder en esas exigencias en absoluto. ¿Significa eso que vamos a volver al mismo ciclo de escalada del conflicto, con Estados Unidos retomando las mismas políticas en el estrecho de Hormuz? No, sabes, lo que está limitando ahora mismo la capacidad de actuación de Estados Unidos es una combinación de varios factores. En primer lugar, esos barcos llevan desplegados allí 5 o 6 meses, y las tripulaciones están empezando a impacientarse. Quieren volver a casa. Las condiciones de vida de los marines son desde luego intolerables. Los sistemas de armamento, los misiles de precisión que se consideraban un componente crucial de cualquier ataque estadounidense, escasean o incluso, sean práctica, se han quedado sin lo que podían utilizar. Y no hay una buena opción sobre el terreno. Y la verdadera, lo que debería ser la principal preocupación de Trump ahora mismo, es lograr que el estrecho de Hormuz vuelva a funcionar con normalidad de inmediato, o con normalidad bajo las nuevas condiciones que está imponiendo Irán, que exigen que los buques presenten su manifiesto de carga, indiquen su destino y las nacionalidades de la tripulación, etc. Pero al menos, así empezaría de nuevo el flujo de petróleo, quizá de gas natural licuado. Aún no tengo claro cuánto daño se ha causado a las instalaciones de Qatar. Algunos informes indicaban que harán falta entre 2 y 3 años para que vuelvan a estar operativas. Eso significa que nos enfrentamos a un problema de cierre
o de reducción del suministro de gas natural licuado a muy largo plazo. Y si no se está extrayendo ese gas natural licuado, tampoco se está obteniendo helio. If you're not getting that liquid natural gas out of it, then you're also not getting helium. Because when they pull it out of the Porque ground, cuando lo extraen del subsuelo, el helio está contenido ahí. lack of helium is gonna Así que la continue to affect escasez de the helio price va a of seguir computers. afectando al precio de los chips informáticos. We don't Y luego no sabemos si cuando se cierra un pozo de petróleo, si Kuwait, Bahrein, los saudíes o Qatar cerraron pozos petrolíferos solo para evitar daños inmediatos. Porque una vez que lo cierras, no es tan sencillo como accionar un interruptor, volver a encenderlo y ponerlo de nuevo en marcha. Así que hay muchas incógnitas. Pero todo esto va al fondo de la cuestión, que es la economía mundial. Esto es malo, terrible, para la economía mundial. No se puede retirar tanta actividad de la economía mundial y esperar que siga funcionando con normalidad. of the global economy and expect it to continue to function normally. Larry, how many of those? Sí. Let me just break Larry, it ¿cuántas de down. esas? Déjame mostrar la foto de las bases estadounidenses en Asia I Occidental. wanna know how many of Quiero these saber cuántas de estas places bases are siguen active. activas. We have Tenemos dos, two of them déjame in- comprobarlo. in Aquí hay dos en Here- Irak. here- Está two of them Al-Harir en in Erbil, Iraq, que Estados Unidos ha Al-Harir utilizado mucho recientemente, Erbil. en las 2 últimas the semanas. United States Por used eso Irán las it estaba atacando, recently, the básicamente. last 2 weeks, Y that's tenemos la why base we aérea de have Al-Assad, supongo que también en we Irak. have No sé si the sigue Al-Assad activa, Air Base. ni I cuántas assume that fuerzas in y Iraq, municiones I don't tienen. think that is ¿Qué still importancia active. tienen How estas many dos, que forces están and cerca de la munitions they frontera have? occidental de Irán? Important, which are close to the western border of Iran, Larry. Yeah, no, I don't. I don't know. Sí, no, yo no. I mean, the No lo reports sé. indicated that, Quiero decir, thought los they were informes fixing Erbil, indicaban they que weren't using that in yo Erbil. creía que la base de Erbil la estaban cerrando y sacando al personal de allí por los daños que había sufrido. Pero en cuanto a Al-Assad, no lo sé. Aterricé en Al-Assad, madre mía, hace 20 años. Fue una parada breve, ¿sabe? Entramos en espiral, aterrizamos y luego salimos también en espiral. Así que supongo que probablemente todavía hay allí cierta capacidad de repostaje en vuelo. ¿Es eso mi versión? No, la base es zero por completo. Would be my guess. I don't think the base has been completely shut down. And, that goes back to something we talked about yesterday. Y eso nos lleva a algo de lo que hablamos ayer. Mi crítica al Estado Mayor iraní. Estas distintas bases aéreas, ya saben, los ataques les llegan en gran medida desde el aire. De ahí vienen estos ataques. Y no son ataques desde el mar, sino desde tierra. Así que destruyan el combustible de aviación. Tienen esos depósitos de almacenamiento de combustible. Háganlos saltar por los aires. Si los eliminan, entonces Estados Unidos no puede volar. Es muy sencillo. Si hacen eso, debilitan aún más la capacidad de Estados Unidos para seguir atacando. We can even further the ability of the United States to continue attacking. It seems that they're basically in Kuwait, they're active. Parece que básicamente están en Kuwait. Están activos porque tienen 3 bases, el campamento Waring, el campamento Arifshan y la base naval Camp Patriot. Todas están situadas en Kuwait y están utilizando esos campamentos para atacar a Irán. Si no me equivoco, el último ataque contra Irán desde Kuwait fue desde la parte norte del país. From Kuwait on Iran, it was in the northern part of Kuwait. Yeah. From Buring, I believe. Sí, de Waring, creo. Pero insisto, creo que Estados Unidos tiene ahora una presencia limitada en esas bases, simplemente por los daños que se han causado. Son, ya sabe, básicamente considérlas como bases en zona de guerra. Basically consider them like being in a wartime base. And how about ¿Y qué hay de la quinta flota en Bahrein? Bahrain? Do you think Creo que esa base Bahrain ha has perdido enough eficacia. effectiveness? There's no. I don't think there's anything. there Sí, anymore. no creo que quede nada allí ya. No hay personal, ni mandos, en cualquier caso. Puede que haya algunos, llamémoslos conserjes, gente que intenta ocuparse de algunas instalaciones, pero creo que ha quedado inoperativa. Lo mismo ocurre con Al Udeid, en Qatar. The same for Al Udeid in Qatar. Al Udeid, it seems that the Qatari government is so much concerned Al Udeid. about the continuation. That's Parece why que el they gobierno have catarí somehow está muy cooperated preocupado to- por la continuidad.
Por eso, de alguna manera, ha cooperado para intentar resolver la situación en esa base o desactivarla de algún modo, porque ese va a ser su principal problema para la continuación de la guerra. Y Estados Unidos, recordarán que Estados Unidos utilizó eso hace 2 o 3 semanas. Utilizaron aviones cisterna de repostaje procedentes de Qatar para repostar los cazas. Sí, pero creo que su capacidad para hacer eso ahora ha desaparecido o ha quedado gravemente dañada. Así que no veo que el UDAID pueda funcionar de esa manera ahora. Luego tenemos la base aérea de Escan, en Arabia Saudí, y la base aérea Príncipe Sultán. Estas dos están activas. Supongo que la mayoría de los sistemas Patriot desplegados en Arabia Saudí se encuentran en estas dos bases aéreas. Sí, quizá, pero el sistema Patriot es inútil. Ya sabe, pero bueno, supongo que lo tenemos. Nos da una ilusión de seguridad. Larry, las dos bases aéreas importantes ahora mismo son la base aérea Muwafaq Salti y la base aérea Rey Faisal, en Jordania. Son las dos principales. Con el paso del tiempo, Estados Unidos retiró muchas de estas instalaciones y armas. Las concentró en estas dos bases de Jordania. Y se han retirado, pero el personal estadounidense también ha sido retirado de esas bases. Así que una vez más no cuentan con todo el personal necesario, y los ataques iraníes contra ellas obligaron sin duda a Estados Unidos a reducir su presencia en esas bases. ¿De dónde retiraron esas fuerzas? ¿De Israel? Sí, y eso era lo que ponía nerviosos a algunos responsables israelíes. Nos damos cuenta de que si hacemos eso, vamos a invertirnos en no por matar aquí. Si miramos la guerra, Larry, hoy, de algún modo, según lo entiendo yo, todo giraba en torno al programa nuclear iraní o hacer algo con el gobierno iraní. Ahora mismo, están todos implicados. Todas las partes del eje de la resistencia están implicadas y tienen sus propias exigencias. Yemen tiene las suyas, Irak está igual. Irán los engloba a todos. O quizá la solución a esto, supongamos que quieren hablar, que quieren comunicarse, podría ser una especie de gran negociación. No sé cómo podría ser eso posible para la administración Trump. Bueno, una vez más, la administración Trump no ha definido cuál es el objetivo. Ya sabe, usar la violencia por la violencia misma. Al principio creo que les cuesta admitirlo, pero se trataba de un cambio de régimen, y por eso siguieron el plan de Bibi. Bueno, eso fracasó, y al principio hubo un ataque espectacular y devastador, el 28 de febrero, pero consolidó el apoyo al gobierno revolucionario iraní. Así que, cambio de régimen. Les gustaría que cambiara, pero no pueden lograrlo militarmente. Entonces queda, vale, retrocedamos. Negociemos un acuerdo para eliminar las armas nucleares. Eso es el Hatpoa. Ya lo tenían. Fue Trump quien se retiró de él. Y por eso Irán insiste, oye, no vamos a negociar nada sobre lo nuclear hasta que se resuelvan estas otras cuestiones relacionadas con las sanciones, el bloqueo y los fondos congelados. Cuando eso se resuelva, volveremos y hablaremos de armas nucleares. Pero no vamos a hacerlo como vosotros queréis, básicamente poniéndonos una pistola en la cabeza y obligándonos, porque ya no estáis en condiciones de poder hacer eso. Puede que Netanyahu siempre estuviera diciendo que no es suficiente. Todo lo que hacéis por nosotros, en Asia Occidental, en Líbano, en Palestina, no es suficiente. No estamos recibiendo lo suficiente de eso. Pero recientemente, cuando se trata de la guerra, del ataque a Irán, dice que ha tenido muchísimo éxito, que está yendo de maravilla. Repite todo lo que dice Donald Trump. Hemos destruido esto y destruido aquello.
y de alguna manera está logrando. ¿Cuál es su interpretación de la forma en que está intentando presentar la guerra hasta ahora, tanto para Israel como para sí mismo? Um, I really haven't, they keep La verdad es que no. repeating the refrain. Siguen repitiendo el estribillo de que Irán es una amenaza. Pero pese a eso, no dejan de hablar de la necesidad de un cambio de régimen en Irán. Y eso es cierto. Pero en realidad no están haciendo nada militarmente contra Irán, porque reconocen que Israel es extremadamente vulnerable a los misiles balísticos iraníes si Irán decide contraatacar, en particular si destruye las dos refinerías de petróleo, las dos principales refinerías. Una está en Haifa y la otra en Asdod. Si hacen eso, cortarán la capacidad de Israel para producir combustible diésel y combustible de aviación que necesita. Se necesita diésel para hacer funcionar al ejército y combustible de aviación para hacer funcionar a la Fuerza Aérea. Y lo único que podría salvarles sería que llegaran petroleros para descargar esos combustibles. Pero no han dejado de afirmar que Irán es una amenaza, aunque no han presentado ninguna propuesta concreta sobre qué van a hacer al respecto. Haven't come up with any specific proposals about what they're going to do about it. ¿Cree que Arabia Saudí podría o estaría dispuesta a hablar con los yemeníes para levantar el bloqueo sobre Yemen? Well, I don't know. I know they should. Bueno, no lo sé. Sé que deberían. Desde el punto de vista de preguntarse qué le interesa a Arabia Saudí, lo que le interesa es, en primer lugar, asegurarse de que no haya más amenazas de acción militar por parte de Ansar Allah. Así que deberían reconciliarse con ellos, levantar el bloqueo y dejar de antagonizarlos. Lift the blockade. Stop antagonizing them. ¿Cómo ve? Yeah, I was just saying. Then with that, Solo estaba diciendo que con eso no veo a Ansar Allah. Ansar Allah no tiene ambis territoriales de entrar y conquistar Arabia Saudí. Saudi Arabia. El jefe de las fuerzas yemeníes pro-saudíes en Yemen, uno de los jefes de sus brigadas, me refiero a las fuerzas yemeníes pro-saudíes en Yemen, fue asesinado ayer por Ansar Allah. Lo han publicado. Fue brutalmente asesinado. Y junto con sus fuerzas, esto significa que Arabia Saudí está intentando hacer algo internamente en Yemen, librando la lucha entre los grupos. Y según tengo entendido, Larry, ¿cuál es la posición de Washington respecto a Yemen? ¿Tienen algún tipo de agenda en Yemen, presionando de alguna manera a Arabia Saudí en determinadas direcciones? No, I'm not sure. I am sure. No, within the no estoy seguro. CIA, Quiero decir, estoy seguro de que dentro de la CIA hay alguien cuyo trabajo consiste básicamente en colaborar con los saudíes para ayudar a que prevalezcan los intereses saudíes. again, Pero de nuevo, visto desde la CIA, para operar eficazmente en Yemen, necesitas tener gente sobre el terreno. Y la CIA no tiene gente sobre el terreno, estableciendo relaciones con personas de la dirección yemení de Ansar Allah. Así que esto, creo, es más bien una prioridad saudí. Puede que pidan ayuda a Estados Unidos, o puede que no. Pero los saudíes son quienes se han metido en este problema. No creo que Estados Unidos les estuviera animando a arremeter contra Yemen. Ahora bien, en cuanto a los grupos del norte de Irak, Estados Unidos sí estuvo implicado allí, y lo ven todo en el contexto de Irán. Pero no estoy seguro de que lo vean así. Aunque estoy seguro de que Irán apoya a Ansar Allah, Irán no lleva el timón. No son ellos quienes dirigen lo que se va a hacer, lo que hay que hacer. La política de ojo por ojo va a ser la política de Donald Trump como consecuencia de lo que ha ocurrido hasta ahora. ¿Van a aprender de lo sucedido o van a tomar represalias? ¿Van a ampliar la guerra? Porque la guerra con Arabia Saudí, el caso de Arabia Saudí que acaba de mencionar, no existía antes. Ahora mismo estamos hablando de Yemen, de Arabia Saudí y del bloqueo a Arabia Saudí. ¿Qué quieres decir con que antes no estaba ahí?
Porque antes del ataque de Arabia Saudí contra Yemen, no había ningún bloqueo a Arabia Saudí en el Mar Rojo. El bloqueo llegó después de ese ataque, que supuso una expansión de la guerra. Y eso significa que el ataque contra Irak es lo mismo. Y ayer tuvimos nuevos ataques, enormes explosiones también en la parte sur del Líbano. Israel está intentando hacer lo que sea. Parece que están tratando de capturar la fortaleza de Al-Tahrir, en el sur del Líbano. Por eso se ven muchas explosiones en esa zona. Entonces, ¿significa eso que mientras Donald Trump ha decidido cancelar el ataque contra Irán, de algún modo la guerra se está expandiendo? Bueno, no estoy seguro de que la guerra se esté expandiendo. Ya sabe, los combates sobre el terreno que han tenido lugar en Yemen llevaban ocurriendo 10 años. Así que eso no es nuevo. Sí, quiero decir, han vuelto a empezar después de una pausa de 2 años. Pero aún así, aquello ha sido como una herida supurante allí. Sinceramente, no sé qué hará Donald Trump ahora, porque se ha metido un poco en un callejón sin salida. Insiste en que tiene que hacer algo militarmente, pero el problema es que en realidad no cuenta con los medios ni con la capacidad para hacerlo. No pueden igualar la escala de lo que se lanzó el 28 de febrero. No cuentan con los medios aéreos que tenían entonces, aunque se hayan desplegado algunos más en la región. Pero más importante aún, si empiezan a emplear Tomahawks y JASSM al ritmo al que lo hicieron durante las primeras 4 semanas de esta guerra, en marzo, cuando los lanzaron en marzo, Dios mío, van a encontrarse en una situación crítica, porque no tendrán suficientes de estas armas para suministrarlas al PACOM y al EUCOM, que tienen tanta demanda de Tomahawks y JASSM como el CENTCOM, ya que tienen misiones sobre el papel que se supone que deben estar preparados para ejecutar. Y si no tienen esos sistemas, no pueden llevar a cabo sus misiones. Todo el mundo, Larry, está sufriendo por la guerra en Asia Occidental, debido a la importancia del estrecho de Hormuz para la mayoría de los países del CCG. El petróleo, el gas, todos los fertilizantes, el helio, todos estos componentes importantes. Y luego Irán, en mi opinión, está jugando una partida muy política, no solo militar. Una partida política con Estados Unidos. Porque cada vez que decían que querían negociar, Irán decía, de acuerdo, negociemos. Si querían firmar un memorando de entendimiento, Irán lo firmaba con Estados Unidos. Y ahora el momento es de algún modo muy crítico para Donald Trump, porque todo el mundo está observando lo que ocurre y dice, esto lo está haciendo Estados Unidos. Estados Unidos está haciendo esto y aquello, atacando. ¿Qué es esto? ¿Cree que la percepción que se ha creado va a ejercer algún tipo de presión sobre Donald Trump y su administración? Bueno, creo que está bajo presión económica y bajo una presión política cada vez mayor, porque a pesar de que Trump está rodeado de un montón de aduladores, esto recuerda en cierto modo aquella escena de la trilogía del Señor de los Anillos, con el rey de los Rohirrim, los jinetes a caballo. Porque cuando Gandalf y los demás fueron a ver a ese rey, estaba completamente bajo el control de un tipo llamado Lengua de Serpiente. Su mente no era suya. En cierto modo, así es Trump. Sobre el papel, Trump tendría el poder de decidir, pero hay factores externos que limitan lo que puede hacer, cosas que no están bajo su control, y creo que eso le resulta enormemente frustrante. Pero, para empeorar las cosas, los sondeos de opinión pública se están volviendo contra Trump de una manera muy marcada. Y ahora, estamos en los primeros días de agosto. Joder, julio se pasó así, en un suspiro. Agosto se va a acabar enseguida. Luego vendrán septiembre, octubre y después las elecciones de noviembre. Y ahora mismo, todo apunta a que Trump va a sufrir una derrota devastadora, a que los republicanos van a perder el poder de forma arrolladora. Y los republicanos siguen, ya sabes, siguen alejando a su base.
Y me acuerdo de eso por esta conferencia que organiza Robert Barnes, la conferencia de 1076. La utiliza como recaudación de fondos para financiar su bufete, donde asumen casos pro bono. Y diría que la mayoría de quienes asisten a esta conferencia eran lo que considerarías partidarios de Trump. Ahora ya no. Quiero decir, ayer tuve conversaciones. Not now. I mean, I had conversations yesterday. Robert mandó imprimir unas tarjetas con, ya sabes, una foto mía vestido con el uniforme de un general de la Guerra de Independencia. Y la gente pasaba y te pedía que firmaras las tarjetas. Así que tuve la oportunidad de hablar con probablemente más de 100 personas que iban pasando por la fila y haciendo preguntas. Y no oías a la gente decir, sí, que Dios bendiga a Donald Trump. Ha hecho un trabajo estupendo. Todo lo contrario. Así que eso está de fondo. No sé si Trump se ha dado cuenta plenamente de eso todavía. No sé si Susie le está manteniendo en la oscuridad respecto a ello, pero en algún momento no van a poder ocultarlo. Y la realidad de que Trump está en problemas políticos va a acabar calándole. Y en ese contexto, ¿qué está haciendo? Llevar a cabo más violencia contra Irán no es algo que vaya a darle rédito. No es algo que la gente o la opinión pública en Estados Unidos esté reclamando. Ese es el problema. ¿Ve usted alguna fuerza, alguna persona dentro de la administración que le esté ayudando? ¿O no tienen ese tipo de fuerza, ese tipo de carácter dentro de la administración? Tiene que ser algo de fuera de la administración. Si el problema político al que se van a enfrentar, en su opinión, esa va a ser la solución. Va a salir desde dentro de la administración. Si deciden hacerlo, si lo están planteando. Bueno, los acontecimientos externos pueden obligarles a actuar. Y creo que el principal factor externo es la situación económica, porque a medida que sigan subiendo los precios del diésel y del combustible de aviación, eso va a perjudicar el crecimiento económico. Así que es un problema, y no va a desaparecer. No puedes darle la vuelta ni fingir que no ha pasado nada. Sí. Entonces, desaparece. Sí, adelante. No, solo iba a decir que en última instancia será una combinación de la situación económica mundial y la de Estados Unidos la que creo obligará a Trump a intentar plantear otra política y quizá, ya sabes, a estar dispuesto a hacer algunas concesiones a Irán. Mantener esta postura de guerra, simplemente mantener desplegados estos recursos también es costoso. Y mantenerlos desplegados sin hacer nada implica que sus recursos empiecen a poder su capacidad operativa. Creo que cuando hablamos de ayer, hemos sabido que Asim Munir, de Pakistán, y el ministro de Exteriores de Turquía estaban comunicándose con Donald Trump, con los iraníes. Intentaban hacer todo lo posible por devolver algo de cordura al país, ya sabe, entre las dos partes. Pero hay otros actores, Larry, de los que no oímos nada. Creo que sobre todo los europeos. Están sufriendo mucho, diría yo, muchísimo. Pero no se les oye. No se ve ningún papel de Europa. Europa ha quedado completamente aplastada. Los responsables políticos europeos lo han destruido todo. No se ve nada que salga de Europa. Van a salir finalmente y decir cuánto están sufriendo por las guerras en curso. ¿O es que de algún modo no les importa? Bueno, he dejado de intentar psicoanalizar e incluso entender a los europeos. Son irracionales. Vamos a ver, ¿quién respalda una política de aislarse del suministro más barato de petróleo y gas natural licuado? Eso era lo que proporcionaba Rusia, y ahora le dices a Rusia que se vaya a la mierda y que ya no vas a depender de eso. En lugar de eso, vas a pagar por gas natural licuado de Estados Unidos. Cuesta 5 veces más de lo que pagabas. Y ahora también existe la dependencia de las importaciones de petróleo de Estados Unidos. En realidad, así es como Europa ha podido sobrevivir hasta ahora.
porque sus refinerías, al menos, están preparadas para procesar el crudo dulce que sale de Estados Unidos. Así que todavía no se han enfrentado a una crisis enorme por el lado del crudo dulce. Sin embargo, hay escasez de diésel y combustible de aviación, porque ya sabe, el crudo agrio es muy importante para eso. En para el propio interés ingeniero. Eso claro. Yeah, Europe has not been acting in its own financial interest. That's for sure. I think the more this conflict continues, the more people. Creo que cuanto más se prolongue este conflicto, más gente entenderá que la administración Trump está perdiendo su capacidad de comunicar o de convencer al mundo de que Estados Unidos está dispuesto a desempeñar un papel importante en lo que está ocurriendo. No sé, hoy hemos sabido que India y China han reabierto el paso de Nathu-La, como lo llaman, para el comercio transfronterizo, por primera vez desde 2020. Son actores importantes. China e India están volviendo a acercarse, ya sabe. Así que están marcando otro paso en la mejora gradual de sus relaciones, tras años de tensiones por lo que ha sucedido entre ambos. No se trata de China e India. Supongo que con Rusia e Irán ocurre lo mismo. Turquía, de alguna manera, se está acercando a Estados Unidos, intentando convencer a Estados Unidos de que va a ser un buen socio. Pero, al fin y al cabo, conviven en Asia Occidental, conocen la importancia de Asia Occidental, la complejidad de lo que está ocurriendo. Y no se ve ese tipo de gran estrategia por parte de la administración Trump. Hablábamos de ello durante la administración Biden. Está empeorando con la administración Trump. I said minor. You don't even see minor strategy, much less. Ni siquiera se ve una estrategia menor, y mucho menos una gran estrategia. No vemos pensamiento estratégico en absoluto. Creo que quizá una mejor forma de entender todo este caos que está estallando es esta. Empezó con el ataque a Irán. Primero comenzó el ataque de la llamada Revolución de Colores, el 31 de diciembre, y se extendió al nuevo año. Todo esto tiene que ver con intentar debilitar a los BRICS, porque creo que entre los líderes financieros occidentales está creciendo la percepción de que los BRICS son algo real y representan una amenaza auténtica para su dominio. Los BRICS están creando alternativas en las finanzas, el comercio y la banca que quedan fuera del control del dólar estadounidense. Y creo que eso es algo que estratégicamente hay gente en Occidente intentando impedir. Pero no estoy seguro de que hayan descubierto todavía cómo hacerlo. I'm not sure they still haven't figured out how to do that. Porque ya sabe, al examinar el memorando de entendimiento, se ve que trata principalmente de los activos iraníes congelados y de las sanciones a la economía iraní. En mi opinión, las soluciones a estas cuestiones no vienen de Estados Unidos, vienen de los BRICS. Correcto. Los dirigentes iraníes se están dando cuenta de ello con el paso del tiempo. Sí, quiero decir, Yeah, I mean, the era in which La época en la que, ya sabes, pensaban que Estados Unidos podía mantener el control, que el petrodólar obligaría a todos esos países a obedecer, ha resultado no ser real. has turned out to not be true. La base del petrodólar era Arabia Saudí y los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Y ahora mismo están, diría yo, en una lucha existencial por sobrevivir a causa de la guerra, una guerra de la que no formaban parte. Se les utilizó como un medio, como una especie de instrumento para atacar a Irán. Y ahora tienen que... ¿Ve usted que se les está empezando a pasar por la cabeza que tienen que diversificar? No hay otra forma de sobrevivir sin diversificar su economía, sin, ya sabe, mejorar su relación con China con el paso del tiempo, con Rusia, con Irán, porque esa sería la alternativa para ellos. ¿Y cómo va a ser eso aceptable para Washington? Well, it's not. And those countries, Pues no lo es. Y ya sabe, esos países, los países del Golfo, tienen que encontrar la manera de desvincularse. Y parte de ese proceso, llamémoslo así, de desvinculación,
lo ha provocado la guerra. Han reconocido que apostaron porque Estados Unidos pudiera protegerlos, pues resulta que Estados Unidos no puede protegerlos, y creían que el mercado financiero estadounidense podría sostenerlos, y están descubriendo que no puede. Así que esto ha sido una especie de llamada de atención para muchos de ellos. This has been sort of a wake-up call for many of those countries. But again, when I say countries, Pero insisto, cuando digo países, estamos hablando de control político ejercido por algunas tribus, por líderes tribales. Y estos líderes tribales no cuentan con apoyo popular. En algunos casos simplemente están ahí por herencia, porque naciste en la familia adecuada. Pero luego llegas a los Emiratos Árabes Unidos, donde tienes todos estos emiratos que compiten entre sí. Así que tampoco es que todos estén necesariamente en la misma sintonía. Por eso, ahora se ha puesto en duda la capacidad de Estados Unidos para influir y controlar la región. Has been called into question now. Larry, las dos resoluciones importantes en Estados Unidos, la 224 y la 662, sobre que los servicios de inteligencia y el ejército se unan o se integren con Israel, Estados Unidos e Israel. ¿Cuánto tiempo tardaría eso? Ya sabe, ¿qué tipo de influencia tendría en la cooperación entre Estados Unidos e Israel? ¿Sería algo significativo? Sí, tiene potencial para ser bastante significativo. Yeah, it has the potential to be quite significant, but it's going to hurt the United States' readiness. Pero esto va a perjudicar, en cierto modo, la capacidad de preparación de Estados Unidos. Mire, todo el propósito de esto es sacar la financiación de Israel del ámbito político e institucionalizarla en un proceso burocrático. Porque ya sabe, una vez que algo queda institucionalizado dentro de un proceso burocrático, es difícil deshacerse de ello. It's tough to get rid of it. Significa que todas estas armas pesadas, los sistemas Patriot, todo, se van a fabricar en Estados Unidos. Porque Benjamin Netanyahu dijo recientemente en varias ocasiones que Israel quiere ser independiente de Estados Unidos. Y básicamente, eso ha quedado revertido por estas nuevas resoluciones en Estados Unidos. Yeah. Good luck producing Sí, them. mucha suerte produciéndolos. Si China decide dejarles tener minerales de tierras raras, quizá puedan producirlos, pero la producción real de eso no va a ocurrir pronto. Happen anytime soon. No sé si vio la foto de Tucker Carlson junto a Thomas Massie y Marjorie Taylor Greene. Marjorie publicó esa foto. Allí estaba también Joe Kent. Y en conjunto, esto es una especie de nuevo movimiento dentro del movimiento MAGA, dentro de quienes apoyaron a Donald Trump. ¿Cómo está cambiando esto dentro del Partido Republicano? ¿Cómo ve a estas fuerzas nuevas que están surgiendo y planteando nuevos argumentos? Son personas que ahora apoyan a Donald Trump. ¿Tienen objetivos algo distintos? O no, no puedo decir que tengan objetivos distintos. Donald Trump tiene objetivos algo distintos que difieren de los que tenía antes de ser elegido. Y ahora estas personas dicen, vamos a volver. No queremos este tipo de política. No queremos guerras interminables. Queremos algo nuevo. Sure. Yeah, well, no, look, ¿Qué es eso en su opinión? Mire, creo que estamos viendo un realineamiento muy parecido a lo que ocurrió en la década de 1850, cuando surgió el Partido Republicano. Creo que entonces se llamaba Partido Whig, porque el Partido Whig se había quedado, digamos, anclado en el pasado, y ya no era capaz de afrontar cómo había cambiado el apoyo al partido. Uno de los puntos que señaló ayer este experto en sondeos, Rich Barris, es que si Tucker decidiera anunciar su candidatura a la presidencia y Thomas Massie fuera, por así decirlo, candidato a la vicepresidencia, eso sería muy, muy poderoso. Básicamente vaciarían al Partido Republicano. El Partido Republicano acabaría siendo un partido minoritario. Ellos conseguirían mucho apoyo. they would garner a lot of support. So Parece que a los demócratas les está pasando lo mismo.
to Democrats as well. I mean, you've got Sí, sí, sí. Quiero decir, el caos que se está produciendo dentro de los partidos institucionales está forzando un reajuste bastante importante. Y bueno, veamos si... Ahora mismo lo llamamos el partido único, porque en realidad no parece haber una diferencia significativa entre ellos a la hora de gobernar. Así que ya veremos. when it comes to actually governing. So we'll see. Yeah. Sí, muchísimas gracias, Larry, Thank you so por much estar hoy con for nosotros. being with us today. All right, my De acuerdo, friend. amigo mío. Nos vemos mañana. Vale, nos vemos. Okay. See you. Bye. Bye-bye. Adiós.